Ya, entonces las derivadas, desde el punto de vista geométrico, son tangentes, ¿ya? Son líneas tangentes. También podemos aplicar lo que son las derivadas a diferentes funciones. Esta es una función explícita. Y enseguida les voy a explicar cuándo es una función explícita y cuándo es una función implícita. Pero desde ya les voy adelantando que una función explícita es cuando la variable y está, como pueden ver, fíjense acá, todo está en función de x, no hay nada con y. En otras palabras, esta y está despejada, ¿ya? A la derivada, ¿cómo la representamos? En cálculo 1, dice que a la derivada se les representa así. Esto lo vamos a checar un poquito. Ya. Entonces, a una derivada, cuando yo derivo, se la representa de esta forma. ¿Ya? Esta es una derivada. Derivada de y respecto de x. ¿Ya? ¿Cómo se lee entonces esto? Derivada de y respecto, esto lo vamos a poner entre de y respecto de x. ¿Ya? Entonces esto así se lee. ¿Ya? Así se lee. Hay otra manera también de representar. ¿Cómo es la otra manera? Es a través de un apóstrofe, ¿verdad? O y'. Esto es otra forma de representar. También hay otra forma en la cual hay algunos libros, por ejemplo en física, se le agrega un puntito, se le agrega. ¿Ya? Entonces, estas tres son algunas de las formas de representar una derivada de y respecto de x. ¿Ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Si tuviera una segunda derivada, entonces le aplicamos la segunda barrita. ¿Ya? Y si tuviéramos que manejar de esta forma, entonces se le aumenta un puntito, o sea, dos puntitos. ¿Y eso qué se va a significar? La segunda derivada. Si fuera en esta terminología, aquí va a ser igual. Esta sería la forma, ¿ya? Entonces, estas son las formas. Si fuera la segunda y si fuera la tercera, así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esas son las formas. Estas se las maneja, esta forma esta notación de la derivada, esta es la que manejamos más, ¿verdad? Porque a veces es un poquito tedioso manejar en división, ¿ya? Pero en cualquiera de las tres formas lo puedo manejar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, esto era para ver la notación. Y esto lo vamos a colocar acá. Ahora vamos a resolver nuestro ejercicio. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer. Es igual. Ya, entonces para resolver una derivada, tenemos nuestra tabla de derivadas. También se puede resolver mediante límites, por si acaso. Eso se llama por definición. Cuando en el ejercicio me pide resolver por definición, entonces yo aplico límites. Eso ténganlo en cuenta. Pero ahora cuando trabajo con tablas, entonces tengo que aplicar las diferentes reglas. Entonces vamos a resolver este ejercicio. ¿Ya? El micrófono, por favor.
Ya. Entonces, cuando tengo una derivada, aquí tengo una derivada. Bueno, tengo una función y que está despejada y esta es la función. Entonces, cuando yo quiero aplicar la derivada a esta función, fíjense, tengo sumas y tengo restas, ¿verdad? Entonces, lo que me dice la regla es que yo puedo repartir. Aquí tengo 5x, aquí es más, aquí es menos. Aquí es menos 2x a la cuarta más 5. Y dice, cuando yo aplico la derivada a esta función, dice que la derivada se reparte cuando es suma o resta. O sea, cada uno se va a ir repartiendo. A cada uno va a ir repartiéndose acá. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué me dice la regla de la derivada? Cuando tengo polinomios. Estos son polinomios, ¿verdad? Todo esto es un polinomio. Entonces dice que la regla para eso dice, por ejemplo, dice, para un polinomio que tiene una exponente n, dice la derivada, dice que esta n va a pasar a multiplicar y a ese exponente le debo restar 1, ¿verdad? Eso me dice la regla. Vamos a una propiedad de base y exponentes, ¿ya? ¿Y qué me dice esta propiedad? Propiedad de base y exponentes. Dice que si yo tengo acá 1 sobre a elevado a la n, entonces esta n puede subir, o sea, la base puede subir aquí arriba, pero n debe cambiar de signo. ¿Ya? Debe cambiar de signo. Entonces acá vamos a colocar acá propiedad de bases y exponentes. ¿Ya? Ahí eso estamos aplicando. ¿Ya? Y acá que estamos aplicando lo que es una derivada, regla de derivación. Regla de derivación. ¿Ya? Es una regla de derivación. Acá. Lo que estamos aquí aplicando. ¿Ya? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Acá dice derivada de y. Acá vamos a aplicar. Fíjense, ¿qué me dice? Cuando tiene una base y un exponente derivada, dice que la exponente va a pasar a multiplicar, y dice que a este exponente que tenía debo restarle 1. Entonces, les resto 1. Vamos a hacer un poquito más. 2 menos 1. Vamos a la siguiente derivada. Dice, cuando yo tengo un número, acá otra propiedad vamos a anotar acá. Dice que cuando yo tengo acá ¿ya? Entonces dice que cuando yo tengo aquí un número, para cualquier derivada es esto. Dice que el 5 aquí queda afuera, ¿ya? Entonces, acá el 5 queda aquí afuera en cualquier derivada y entonces acá lo único que tengo que derivar es x.
¿Ya? Lo único que tengo que derivar es x. Entonces 5, aquí sale la constante. Y solamente a la variable va la derivada. Acá, ¿qué vamos a hacer? Dice, con la misma regla, dice entonces el 1 medio sale de cualquier derivada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar acá? 1 sobre x a la cuarta. Pero vamos a aplicar esta propiedad. Dice 1 sobre x a la cuarta, dice cuando hay una base con un exponente acá, entonces aquí el exponente sube con signo negativo, ¿ya? Entonces, esto va a pasar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Dice que la exponente que estaba aquí, x a la cuarta, va a subir aquí arriba con -4. Fíjense, acá no estoy aplicando aún la derivada, estoy aplicando la definición. Que me dice cuando hay un número o constante, o sea, constante o número es lo mismo. Cuando un número constante está dentro de una derivada acompañando a una variable, entonces dice que el número puede salir de aquí afuera y solamente derivo el número. Nada más. Acá lo mismo. Dice que el 1 medio puede salir porque es constante y es número y está acompañando a la variable x a la cuarta. Entonces, x a la cuarta, 1 sobre x a la cuarta, aplicando esta propiedad, dice que este x a la cuarta puede subir aquí arriba como x elevado a la -4. En otras palabras, este 4 que sube aquí arriba cambia de signo. ¿Ya? Y acá, dice, derivada de un número o una constante va a ser 0. Ya eso también tenganlo en cuenta. Si un número no está acompañando a una variable, como por ejemplo acá, entonces solamente está el número, entonces su derivada es 0, ¿ya? No importa el número que sea, puede ser raíz de 2, puede ser 2 cuartos, etcétera, ¿ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Entonces, vamos a terminar de derivar el primer componente, ya está derivado. Esto va a ser 2, 2 menos 1 va a ser 1, más 5. Derivada de x, lo mismo. Aquí hay un unito que se sobreentiende y no se anota. Ese 1 va a pasar a multiplicar a este 1. Dice que por la regla de esto debo restar 1. ¿Ya? Acá, menos 1 medio. Vamos a aplicar esta regla nuevamente. Dice que el exponente va a pasar a multiplicar, en este caso el exponente es -4. ¿Ya? Y dice que a ese exponente le debo restar 1. Sigo operando. Elevado a la 1 se sobreentiende, no es necesario que lo vuelva a anotar. Más 5 por 1 va a ser 5. Acá 1 menos 1 va a ser 0. Menos 1 medio. Acá podemos hacer algo, ¿verdad? Acá como está multiplicando, a mitades voy a tener 2 y aquí 1. Además, bueno, vamos a cortar acá porque en cualquier momento a, va a cortarse el tiempo.